en la celebración. Podrás dar la paz mediante un gesto a la distancia. La Sagrada Comunión se dará en la mano, conservando la sana distancia en la fila. Al comulgar, no te quites el cubrebocas, solo bájalo. La colecta se realizará al salir de misa o puede colocarse directamente en las alcancías. Al salir, conserva la sana distancia de manera ordenada y con paciencia. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra penúltima sesión de este curso sobre la Cristología y la Eclesiología del Apocalipsis. Ya no estamos en septiembre, estamos ya en octubre, hoy es día 1 de octubre, pero pues sabíamos que iba a suceder esto, iba a terminar el mes de septiembre, el mes de la Biblia. El día de ayer, a la mitad de la semana, con la memoria de San Jerónimo, pero es bueno tomar la semana completa y pues dedicar estos 5 días, de lunes a viernes, a esta temática. Vamos pues a disponernos a continuar con este curso y voy a dirigirme ahora a la diapositiva que fue la última que vimos. Aquí estoy deteniéndome, que es la visión inicial de Cristo que nos presenta el Apocalipsis en el capítulo 1, versículos 12 al 16. Después de los títulos que vimos en la autopresentación, en el inicio, ahora esta visión que acontece en el día del Señor, que tiene resonancias, pues no solamente escatológicas, sino también litúrgicas, porque el día del Señor es esa Pascua semanal que celebramos cada domingo, y el día del Señor, como dice Pablo, también es el día de la resurrección, ese domingo de Pascua en que el Señor resucita. Bien, esta descripción coincidía con estos títulos, las referencias pascuales, litúrgicas, de victoria, de triunfo, de gloria, de divinidad, que estaban en la representación de Jesús en esta visión inicial. Vamos ahora a dirigirnos a la declaración divina. ¿Qué es esta parte? Sería un tercer momento, sería el tercer y último momento de todo este conjunto cristológico. Es un conjunto cristológico dividido en 3 partes. La primera, que era la de los títulos, la segunda, que era la de la visión, la contemplación de Juan, de este profeta, de este siervo Juan, de Cristo glorificado con esas características de la luminosidad, de la vestidura talar, de los cabellos blancos, los ojos de fuego, la espada en la boca, todas estas imágenes y símbolos que explicábamos el día de ayer. Ahora llegamos al tercer momento en donde Él toma la palabra. Él toma la palabra y nos presenta una síntesis tanto de los títulos como de esos rasgos simbólicos. Podríamos ver que en esta parte se completa, se repite en algunos casos títulos, referencias que ya habían estado en los 2 textos anteriores. Me refiero a el capítulo 1, versículos 17 al 20. Aquí termina toda la sección cristológica y va a dar paso a la sección eclesiológica. Hay una especie de transición entre cristología y eclesiología que se nota al final del capítulo 1, principios del capítulo 2 del Apocalipsis. Voy a leer el texto en cuestión, que es Apocalipsis 1, versículos 17 al 20. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Fíjense cómo engancha cuando lo vi. Acaba de describirnos la visión de Cristo y aquí con esta primera frase conecta esa visión con una reacción que va a tener él, que vamos a comentarla, y ahora va a venir la palabra.
Fíjense también este engarzamiento, palabra y visión y palabra, una palabra que ilumina la visión. Entonces, vamos ahora a escuchar al mismo Cristo que se presenta. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las 7 iglesias que has visto, de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Ahí aparece la transición hacia la sección eclesiológica, pero vamos por partes. Primero, después de esta transición mediante la expresión, cuando vi esto, cuando lo vi, caí como muerto. Esta referencia a una reacción física después de una visión es una de las características de las teofanías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es una de las características, por ejemplo, del texto de la Transfiguración, como lo presenta ahí la diapositiva, donde vemos que los discípulos caen rostro en tierra. Este detalle entonces de un efecto sobre el hombre en su encuentro con lo divino. Es esta distancia, esta trascendencia que al entrar en contacto con ella, pues sentimos nuestra pobreza, sentimos nuestro ser tierra, sentimos nuestro ser polvo, por eso caer rostro en tierra, por eso caer como muerto, caer hacia la tierra, que es una manera de expresar la conciencia de nuestra humanidad, la conciencia de nuestro ser polvo frente a la trascendencia y a la divinidad. Pero vean cómo se mezcla después con un rasgo pues de mucha misericordia, de mucha caridad. Puso su diestra sobre mí, me tocó y me dijo, no temas. Esta frase, no temas, ya la hemos escuchado antes en boca de Jesús. La hemos escuchado, por ejemplo, cuando son los relatos de la travesía del lago, de la tempestad calmada, de ese encuentro con Cristo en medio de una tempestad, que es también un encuentro con su divinidad. Es un gesto, pues, de misericordia y de cercanía. Esta trascendencia divina, este ser desbordante, no quita la misericordia, la cercanía, el tacto, esa compasión de quien pone la mano sobre uno y le dice, ánimo, no temas, como dice aquí el texto, no temas ante este misterio. ¿Por qué? Porque temer ante esta distancia de Dios, temer ante esa trascendencia cuando conocemos nuestra pobreza, cuando conocemos nuestra miseria y nuestra condición humana. Es un Dios que nos invita a no tener miedo a esa distancia y a saber cómo Él se acerca a nosotros, cómo nos toma, nos toca y nos conduce hacia Él. Entonces puso su mano derecha diciendo, yo soy. Aquí en la diapositiva me faltó la coma, pero el texto lo dice claramente, dice, soy yo soy el primero y el último. Ustedes recordarán que en la sección de los títulos estaba este repetido junto con el del alfa y la omega, la primera y la última letra. Viene entonces esta síntesis que les decía entre los títulos y la visión. Aquí en el yo soy, el primero y el último, también encontramos una referencia a el profeta Isaías. No es el primer lugar de la Biblia en donde se utilizan estos conceptos temporales. En Isaías 44:6, 48:12, encontramos también que Yahvé dice de sí mismo ser el primero y ser el último.
la totalidad de la historia. Y un rasgo que también une este título, esta referencia con el profeta Isaías, es la fórmula yo soy, la fórmula ego eimi en griego. Ego eimi, que es la traducción de Heye Asher Heye, aquello que le dice desde la zarza a Moisés el Señor, yo soy el que soy, es el yo soy, que también es un título que encontramos en el Evangelio de Juan y que Jesús utiliza en algunas ocasiones de manera absoluta y en otras de manera compuesta. De manera absoluta cuando, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, buscan a Jesús y él dice, yo soy, y ellos caen rostro en tierra. De manera compuesta, cuando dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de la vida, yo soy la vid verdadera, etc. Esta fórmula también la encontramos en el Deutero Isaías, en esta segunda parte del profeta Isaías, capítulos 40 al 55. Ahí también es frecuente encontrar este ego eimi en la versión griega, esta autopresentación de Dios como yo soy. Aquí con el añadido el primero y el último. Ahora vamos a pasar a la siguiente característica de la presentación que ahora hace de propia palabra el Señor. Dice, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. El que vive. Aquí la palabra en griego es una sola. Es un verbo en participio, hotzoon, el viviente, podríamos traducirlo. El viviente, que también lo podemos encontrar como una referencia a Yahvé en el libro de Josué, en el Salmo capítulo 3, en el Salmo 42. Los verbos en participio en griego tienen una característica. Los verbos en participio son una acción continua, una acción constante. No es una vida efímera, no es una vida pasajera. Cuando dice el que vive, el viviente, habla de una vida permanente. La característica verbal, el aspecto verbal del participio es precisamente ese de la acción continua y constante. Entonces, la vida es la que lo define. No es una vida pasajera ni efímera. Es una vida que es parte de sí mismo ya. Él es la vida. Aquí podríamos retomar ese pasaje que pongo allí en la diapositiva de Juan, del Evangelio de Juan. Aquí es donde estamos viendo las conexiones entre la cristología del cuarto Evangelio y la cristología del Apocalipsis. Dos cristologías altas que tienen rasgos muy semejantes y una lectura del Antiguo Testamento también muy similar. Este pasaje de Juan 5:26 es muy interesante porque nos recuerda un atributo divino que era pues clásico o muy marcado en la teología del Antiguo Testamento. En ese pasaje de Juan 5:26 Jesús dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida y comunicarla. Para un hebreo, para la teología del Antiguo Testamento, lo que define a Dios es su poder sobre la vida. El poder sobre la vida de comunicarla, de darla, de sostenerla, de crearla. Dentro de los signos, dígase como un paréntesis, aquí que hago una pequeña digresión, dentro de los signos del anticristo, que también se encuentran en el Nuevo Testamento, el único que no tiene, el único en el que no puede imitar a Dios, o el único en que no puede parecerse a Dios, es en el poder sobre la vida. Una vida que solamente es un atributo de Dios y que Él es el único que la comunica. Así pues, cuando aquí en Apocalipsis se presenta como el viviente, nos damos cuenta que está en ese nivel, en esa categoría de divinidad propia de aquel que en el Antiguo Testamento
era el Señor de la vida, el que la creaba, la comunicaba y la sostenía. Jesús, lleno de vida, partícipe plenamente de la vida divina. Ahora, esta realidad, esto es muy importante, quizás teológicamente tendría que abundar más y explicarlo más, pero esta característica la puede decir solamente después de la Pascua. Eso lo va a aclarar él mismo cuando en la siguiente frase haga referencia al misterio pascual. Les decía que la cristología del Apocalipsis es una cristología que toma como punto de partida el acontecimiento pascual. En ese acontecimiento de pasión, muerte y resurrección, Él se nos revela como el Señor de la vida, el que la posee completamente, el que puede comunicarla y el que también en sí mismo la sostiene. Aquí podríamos también, dentro de esta, pues, consonancia, de estos ecos con el Antiguo Testamento, referirnos a ese texto de Jeremías 10. Él es un Dios viviente y es un Rey eterno, esta vida permanente y constante. Es un título antagónico que desenmascara a los falsos dioses, los que tienen ojos y no ven, los que tienen boca y no hablan, los que tienen nariz y no huelen, porque no hay aliento en ellos, dice así el Antiguo Testamento. Y que no haya aliento en ellos es que no hay vida. El aliento es la vida. ¿Y qué es el aliento? El aliento es el ruach, es el neuma, es el espíritu. Es el espíritu que Dios sopla en las narices de Adán en el capítulo 2 del Génesis. Es el espíritu que Jesús sopla sobre sus discípulos en el domingo de Pascua en Juan 20. Esta capacidad de infundir un espíritu que no es más que otra forma de decir que se infunde la vida. Los falsos dioses tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. ¿Por qué? Porque no tiene aliento su garganta. La palabra vida en el Apocalipsis, pues, es una palabra constante. Es una palabra que tiene muchos derivados: la salud, también la alegría, el alimento que es una categoría también del Apocalipsis central. Nos vamos a dar cuenta un poco cuando veamos la eclesiología que el alimento es uno de los temas polémicos del Apocalipsis, un tema polémico a nivel eclesiológico. Hay una discusión en la iglesia, en las 7 iglesias, hay una discusión sobre la comida, sobre comida y alimento. Ahora, pues, ¿qué es lo que nos sostiene vivos si no es el alimento? La comida y el alimento hacen referencia a la vida. Por eso, cuando comentemos ese detalle de la polémica de la comida y de los alimentos, nos vamos a dar cuenta que, pues, está conectado con el tema de la vida divina, con la vida que comunica Cristo, el auténtico alimento que Él da. Y los falsos alimentos, los alimentos de los falsos dioses que parecen, pues, nutrir, pero al final, pues, conducen a la muerte. Ahora, la siguiente expresión que está en el texto: estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Atención con esto, porque yo les comentaba que esta vida es una vida que brota de la Pascua. Es la vida de Cristo resucitado. Es la vida que se comunica en el resucitado. No es la vida que Lázaro vuelve a tener cuando sale del sepulcro. Esta vida es duradera. Esta vida del resucitado es la vida que no tiene fin. Por eso dice ahí, por los siglos de los siglos, vivo por los siglos de los siglos. Por eso decía antes, en participio el viviente. Pero es una vida que se conquista a través de la muerte. La realidad de la humanidad. Aquí brilla este Cristo victorioso, este Cristo glorificado, brilla esta cristología alta de la divinidad. Pero no por eso, y atención, no por eso se diluye la humanidad. Las dos naturalezas están ahí bien definidas y vemos la naturaleza humana en la fuerza de esa expresión. Estuve muerto.
la realidad de la muerte. No fue una muerte aparente. No es como los evangelios apócrifos, gnósticos, de Judas, de María Magdalena, de Felipe, todos aquellos evangelios de influencia griega, platónica, que hablaban de la muerte como una apariencia. No estuve realmente muerto, pero ahora estoy vivo. La realidad de la encarnación y del misterio pascual. Al hablar de realidad de la encarnación, porque estamos hablando de la mortalidad, estamos hablando de lo que nos define como seres humanos, que somos seres mortales, y el misterio pascual, que es un misterio que proclama la vida, que vence a la muerte, la vida que surge más allá del sepulcro, que vence esa oscuridad que a veces nos parece definitiva. Esto es algo que vamos a ver en la siguiente imagen, porque si tiene una característica la cristología del Apocalipsis, es la unidad del misterio pascual. Un misterio pascual que no divide como que en secciones o en fases, que ve muerte y vida ahí, juntos. Ve la vida frente a la realidad, las huellas de esa muerte. Eso podríamos nosotros trasladarlo a nuestra esperanza escatológica, a la esperanza de cómo va a ser esa vida eterna en donde nuestra humanidad, la realidad de nuestro cuerpo, no va a ser algo que se diluya, algo que, pues como si fuera un disfraz, pues ahí nos quitamos este cuerpo, como si fuera un traje de astronauta, pues ahí lo dejamos, sino que en la misma realidad de nuestro cuerpo, con sus rasgos, características, con sus cicatrices, con sus huellas de su vida mortal, tiene ahora una vida definitiva, como veremos que aparece en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, que aparecen las huellas de la cruz. Ven, mira el agujero del clavo en mi mano. Ven, mira el agujero de la lanza en mi costado. El resucitado tiene las huellas de la cruz. Por eso dice Apocalipsis 5, el Cordero está degollado. Está degollado, pero está de pie. Muerte y vida. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo. La unidad del misterio pascual. Y para confirmar esta cristología centrada en la Pascua, vemos ahí la frase final. Tengo las llaves de la muerte y del Hades, del abismo. Esto que al menos en la cosmología del hombre antiguo hacía referencia a los lugares inferiores. No tenemos por qué imaginar directamente infierno con todo lo que a lo mejor la imaginería cristiana de los siglos posteriores de la Edad Media nos fueron heredando, sobre todo la imaginería derivada de esta obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Cuando se habla aquí de lugares inferiores, de Hades, de abismo, se habla de aquello que en la cosmología antigua era el lugar de los muertos. El lugar de los muertos que, por oposición al lugar de Dios, que es el cielo, que es la altura, se coloca como lo más distante a Él. Es ahí a donde Cristo desciende al lugar de los muertos, al lugar más lejano de Dios, para desde ahí traer al ser humano, traerlo a la comunión con Dios, primogénito de entre los muertos, como decía uno de los títulos que leíamos en la presentación inicial. Aquí también entonces vemos de una manera simbólica, con las llaves de la muerte, del abismo, del Hades, que el botín de la Pascua es eso. El botín de la Pascua es que esa muerte no es como una prisión, no es una prisión definitiva, no es algo que nos tenga atrapados. Para nosotros, si Él tiene las llaves, entonces ahí no quedamos atrapados, ahí no quedamos encerrados. La muerte no tiene ese carácter definitivo para nosotros. No estamos encerrados en ella. Y vaya que nos puede encerrar incluso desde esta vida, incluso antes de morir. Incluso antes de morir, la muerte puede ejercer un influjo sobre nosotros de miedo, de temor, de angustia,
de ansiedad y ya nos tiene atrapados. Ya nos tiene encerrados la muerte, aunque estamos vivos. Si Él tiene las llaves de la muerte, es que para nosotros esa no es una prisión, no es definitiva, ha sido vencida. Ese es el botín, podríamos, utilizando este lenguaje de victoria, de triunfo, de lucha que vimos que está en el Apocalipsis y que tiene esta cristología victoriosa. Ese es el botín de la Pascua. Es lo que Cristo ha ganado, lo que Él se ha adjudicado por medio de esta lucha. Y finalmente, ya después de esta descripción en la que vemos lo que es pues la síntesis de estos títulos y de estas imágenes que habíamos comentado, viene una orden que es la transición hacia la eclesiología. La orden dada al siervo Juan. Fíjense lo que le dice: escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Este texto es clave para entender el Apocalipsis como una totalidad. El Apocalipsis no como un libro del futuro, sino como un libro del presente de la iglesia. Un libro del presente de la iglesia y de lo que puede esperar la iglesia más adelante. Lo dice claramente, lo que ya es, lo que está sucediendo. ¿Y dónde podemos ver lo que está sucediendo? Lo vamos a encontrar en las 7 cartas. Las 7 cartas a las iglesias son el presente de la iglesia, que podríamos actualizarlo y ver que ese presente de la iglesia permanece durante todos los siglos. ¿Por qué? Porque si una característica podemos ver en ese presente de la iglesia que presentan las cartas, es la lucha de poder. Son poderes en conflicto. Un poder temporal con el que la iglesia va a entrar siempre en pugna. Una lucha que se extiende a lo largo de los siglos y en donde ella, pues lo que tiene que conservar es la fidelidad a su esposo, la fidelidad a su matrimonio, al matrimonio pascual con Cristo, que la amó y que dio la vida por ella. Entonces, como dice ahí, el Apocalipsis de Juan va a escribir esta historia coloreado e influido desde el principio por esta visión de Cristo glorioso. Será el libro de la consolación última, remanso hondo de tregua y momento crucial de respiro para todo cristiano que enfrenta el conflicto del rechazo, la persecución y la muerte. Es pues un mensaje de alivio para su iglesia. Esta es la lógica de la articulación cristología y eclesiología. Porque ¿qué es lo que la iglesia puede esperar? Puede esperar lo que ve en su Señor. Puede esperar lo que ve en su cabeza, como diría Pablo. Puede esperar lo que ve en su esposo. Va a esperar esa gloria, esa luz, esa victoria, pero también va a experimentar esas huellas de la Pascua, las huellas de la cruz, en los signos que ve en Cristo resucitado, los signos de su Pascua, va a ver también los signos de su propia Pascua. Por eso la visión de Cristo es primero y es fundamental, porque es la que va a orientar a la iglesia, es la que le va a mostrar un rumbo. ¿Para qué? Para que en medio de los conflictos y de las luchas tenga bien claro qué es lo que puede esperar y cuál es la gloria y la esperanza que la anima y que la dirige. Vamos ahora a pasar a la última descripción, bueno, más bien, la primera descripción del Cordero. Yo les decía que esto es antes de pasar a la eclesiología. Yo les comentaba que el Cordero era el título que por mucho, pues, dominaba la cristología del Apocalipsis, desde su presentación en el capítulo 5 hasta las bodas del Cordero en el capítulo 21 y 22, que era una imagen que se iba desdoblando, que se iba uniendo a otros referencias, imágenes como esa final del Cordero esposo, del Cordero pastor antes. Pero bueno, vamos a ver ahora la primera vez que aparece, porque la primera vez que aparece, como en el caso que lo vimos ahorita de la introducción
de la visión cristológica, pues siempre te va a dar las claves fundamentales. Te va a decir como lo básico de este título y de esta imagen. Así pues, lo básico del título Cordero en Apocalipsis de esta imagen lo vamos a encontrar en su primera presentación, que es en el capítulo 5 de los versículos 6 al 10. Voy a leer ese texto y lo voy a comentar rápidamente para hacer la transición a la eclesiología. Bien, entonces vi, versículo 6 del capítulo 5, de pie en medio del trono y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Ojo, porque ese mismo movimiento ya lo habían hecho frente al que estaba en el trono. Vemos esta unidad entre el que está sentado en el trono y el cordero, el Padre y el Hijo. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, la comunión de los santos, decimos nosotros en nuestra tradición católica. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Esta es la presentación del Cordero, que volverá a aparecer en otros momentos del libro. ¿Cuál es el contexto en el que aparece el Cordero? Esto es muy importante porque nos da una pista de su identidad y de su significado. Aparece en el contexto de una liturgia. ¿Cómo sabemos que es una liturgia? Bueno, porque hay himnos, cánticos, hay reverencias, postraciones, hay cítaras, fíjense, hay instrumentos, hay cantos, hay movimientos, son todos los signos de una liturgia. La iglesia no puede vivir sin una liturgia, porque la liturgia es el servicio que le hace a Dios. Es un servicio de reconocimiento. Esto proviene desde la raíz hebrea. La raíz hebrea de liturgia es abodá, el servicio, el eved. Es ese servicio que los hebreos querían ir a hacer al desierto y que el faraón no les permitía. Vamos a hacer una liturgia en el desierto. Pero la liturgia es el servicio de los hombres y de las mujeres libres, que no están esclavizados por ninguna lógica de muerte ni de pecado. Es pues una liturgia celestial que está dividida en 3 actos. 3 actos que son muy claros. Ahí están las citas: 4:1:11, 5:1:10, 5:11:14. En estos 3 actos hay un orden y una gradualidad. Primero se dirige la liturgia, los cánticos, himnos, reverencias, etcétera, al que está en el trono, y se le alaba por una cuestión particular. Se le alaba por la creación. En un segundo momento, que es el que acabamos de escuchar, el que acabo de leer, la liturgia, el reconocimiento, la alabanza, las postraciones, se dirigen al Cordero. Y en el tercer momento van a ser ambos. Vean cómo, pues, van conjuntándose, van ahí unificándose estos cánticos, esta liturgia, que es como nosotros lo hacemos en nuestra Eucaristía: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Al terminar toda la anáfora, toda la plegaria, se unen el Padre, el Hijo y el Espíritu, como aparece aquí también esos ojos que van a ser el Espíritu, este Espíritu septiforme, que es el Espíritu en su plenitud. ¿Cómo se introduce al Cordero? Fíjense cómo el Cordero es introducido después de una escena de tensión, una escena que transmite una cierta angustia. Lo primero que se presenta es un libro sellado.
Un libro sellado no se puede leer. Un libro sellado es un libro que está cerrado, un libro que es inaccesible. De esta característica con la que se presenta el libro, vamos a poder sacar la conclusión de qué libro se trata. ¿Por qué? Porque si solo el Cordero lo puede leer, si solo el Cordero lo puede abrir, entonces ese libro no puede ser otro que el libro de la historia de la salvación. Es la historia de la salvación que encuentra en el Cordero su pleno significado. La historia de la salvación que no es más que para nosotros el Antiguo Testamento, el Primer Testamento. La tensión de un libro sellado y el anuncio de alguien que puede abrir ese libro. El anuncio de alguien que ha triunfado, con dos títulos que ya mencionamos, el león de la tribu de Judá y el retoño de David. Dos títulos mesiánicos de cristología baja, pero que cuando vemos la imagen del Cordero, nos damos cuenta que no se trata simplemente de una cristología enraizada en la dinastía davídica, sino que toca ya la identidad divina, porque en la descripción del Cordero hay un rasgo fundamental, un rasgo que nos recuerda, como lo decíamos hace ratito, la descripción pascual del Evangelio de Juan. Dice que el Cordero estaba de pie y degollado. Estas dos realidades son contradictorias si lo vemos desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista naturalista, digámoslo así. Si tú degollas a un cordero, ese cordero no se pone de pie. Estar de pie en la Biblia es un signo de estar vivo. Los que estamos de pie somos los vivos. Ponernos de pie es un signo de nuestra vida. La muerte empieza a apoderarse de nosotros cuando empezamos a tener esa dificultad de estar de pie. Esta lógica tan simple, tan llana de la Sagrada Escritura, aquí está para expresar cómo este Cordero tiene ahí la huella de la muerte, la huella de una mortalidad real, pero también de una vida no vencida por la muerte, degollado y de pie. Algo que desde nuestra perspectiva, desde esta condición de vida, desde la condición de vida que nosotros vivimos históricamente, no es posible. Pero que cuando contemplamos a Cristo resucitado, vemos que es posible estar degollado y estar de pie. ¿Por qué? Porque en ese texto que aparece ahí, Juan 20, 19, 29, vemos exactamente la misma lógica del cordero degollado y de pie. Ven, mete el dedo en el agujero de los clavos. Ven, mete la mano en el costado de la lanzada y no seas incrédulo, sino cree. Es Cristo resucitado que tiene las huellas de la cruz y que está de pie, lleno de vida. Son esas también experiencias pascuales que podemos experimentar desde esta vida. Experiencias de dolor, de sufrimiento y de muerte que a veces nos sacuden, a veces nos tumban, pero después nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y aprendemos a vivir con esas huellas y con esas cicatrices. Vivimos como hombres o mujeres resucitados, que proclaman una vida que es más fuerte que la muerte, que es más fuerte que sus dolores, que sus fracasos o que sus derrotas. Tenemos las huellas de la cruz, pero también profesamos la vida. Otra característica son los cuernos. El cuerno es un símbolo pues muy mal entendido. Para nosotros los cuernos tienen una connotación negativa, peyorativa, pero hay que entender un poco también pues la forma de pensar de los hebreos. Los animales que tenían cuernos pues eran animales fuertes, el toro, el carnero, un toro que te embiste, un carnero que también te embiste, que te topetea. Por eso el cuerno es el signo de la fuerza. Entonces,
7 cuernos es el signo de la totalidad de la fuerza, del poder. Por eso representar, como a veces tristemente uno ve en internet, representaciones pictográficas de esta escena, pues es francamente grotesco. Tú dices, eso es un monstruo, es otra cosa que no es. Pero es que los signos y las imágenes del Apocalipsis son para ser comprendidas, no simplemente para ser, pues, representadas como quien pone también, pues, una tira de dibujos. 7 cuernos que son la totalidad y la plenitud de un poder. 7 ojos que es el conocimiento que pasa a través de la visión. Un conocimiento que aquí está identificado con el espíritu que es interior, que es aliento, un conocimiento interno que solamente Dios posee, un conocimiento que viene de Dios, un conocimiento que solamente a la luz del espíritu podemos tener de la realidad. Es lo que le llamamos nosotros en nuestra tradición católica la inteligencia espiritual de las cosas. Una inteligencia espiritual que no es pues simplemente una interpretación materialista y superficial de los acontecimientos, sino que sabe entrar más dentro de la realidad de las personas y tener otra comprensión. 7 ojos, que son los 7 espíritus, que aquí, dicho sea de paso, algunos lo han confundido con los 7 espíritus, 7 arcángeles. Cuidado, porque esas cosas no son católicas ni cristianas, provienen de unos libros apócrifos, apocalípticos, como el primer libro de Enoc. Aquí es la presencia septiforme del Espíritu, que es la plenitud del Espíritu que ahora en Cristo se encuentra y que puede comunicar, como sopla en la tarde de la Pascua, sopla su Espíritu sobre sus discípulos. Bien, aquí me voy a detener, me he tardado un poco más, bueno, pero ya mañana definitivamente termino con la Cristología, porque esta es la última presentación respecto a esto, y empiezo con la Eclesiología, que quizás no logremos verla en su totalidad, pero vamos a ver los elementos fundamentales de la Eclesiología del Apocalipsis. Muchas gracias y que tengan buenas tardes, buenas noches. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Descarga en tu celular la aplicación apostólica, en donde encontrarás noticias locales, misal, liturgia de las horas, donaciones, Biblia, buscar parroquias y horarios de misa. La iglesia ahora más cerca de ti. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa. 1. Respetar el aforo permitido del lugar. 2. Conservar la sana distancia. 3. Procurar la higiene personal y del lugar. 4. Usar siempre cubrebocas. 5. Respetar a todos. Gracias por conservar la sana distancia. Vivamos lo nuevo. Misión COVID. Arquidiócesis de Monterrey. Quiero darte un saludo a ti, hermana y hermano.